Y queremos darle un agradecimiento muy especial a todas las emisoras que se han sumado a esta transmisión para que este debate sea transmitido en todo el país. Radio ACLO, Radio Luis de Fuentes, Radio Antena Sur, a quienes les damos un agradecimiento especial y también pueden conectarse a través de estas emisoras. También queremos agradecer el apoyo de nuestras instituciones locales como organizador del evento departamental, por supuesto, a la organización Vida Verde y como aliados de la región al Colegio de Ingenieros Ambientales de Tarija, al Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija, a la Asociación Nacional de Industrias Vitivinícolas, a la Junior Chamber International Nueva Tarixa, a la Fundación Rincón de la Victoria, a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia y a la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa. Perfecto, continuamos con el señor Jacob de la Cruz del Frente para la Victoria. ¿Se encuentra conectado? Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien, por favor? Perfecto, adelante. Bueno, agradezco a los organizadores de tocar un tema tan importante para el desarrollo sostenible de nuestro departamento. El Frente para la Victoria plantea diversos ejes de desarrollo como el aprovechamiento de recursos hídricos, conservación de cuencas o manejo integral de cuencas. Tenemos el tema de manejo del suelo y también el tema antrópico. El primer punto, respecto al aprovechamiento de recursos hídricos, podemos indicar que del potencial hídrico que tiene nuestro país y por tanto del departamento, no llegamos ni a utilizar ni siquiera el 10% de ese potencial. Es decir, esos recursos todavía se encuentran prácticamente botados. No obstante de que tenemos mucha necesidad, mucho requerimiento, ya que nuestras poblaciones, tanto urbanas como rurales, todavía no están satisfechas completamente con el agua potable. Los cultivos todavía tienen falta de riego. Nuestros animales también, cuando en el Chaco, por ejemplo, se mueren de sed. Entonces, el potencial hídrico del país y de nuestro departamento no está completamente utilizado, a pesar que tenemos gran potencial. Segundo, debemos aumentar la capacidad de almacenamiento y captación de riego para los cultivos. Tercero, tenemos que optimizar el uso del agua, transformando el riego por gravedad a riego presurizado. Es decir, te queda un minuto, por favor, para ir redondeando la idea. ¿Cuánto me queda? Un minuto, por favor. Bueno, me voy a saltear entonces. Hay que hacer también el tema de la conservación de cuencas. El Estado, mediante la empresa privada, debe desarrollar programas de arborización. El programa CHI plantea plantar más o menos 100 millones de árboles en lugares, desde luego, aptos para la forestación. El desarrollo de la agricultura e industria disminuirá la pobreza y la destrucción de los bosques. Desarrollar guardias y bomberos rurales para combatir incendios forestales. Hay que hacer el manejo del suelo, mejorar el uso del suelo y su reglamentación, mejorar la publicidad y señalización para disminuir los asentamientos ilegales, planificar el desarrollo urbanístico de la área rural y también hay que hacer una revisión de la titularización de tierras. Con carácter antrópico tenemos que hacer o mejorar las leyes, las reglamentaciones, el control de agroquímicos y también de los residuos sólidos que en estos momentos están contaminando nuestras aguas, que inclusive no dan ni siquiera para uso agrícola en algunos casos. Le agradecemos su participación, señor Jacob de la Cruz. Esos son los puntos que resalta Frente para la Victoria que se deben de trabajar en el país en materia medioambiental. Dirigirnos a continuación a realizar las preguntas que han preparado nuestros aliados. Me gustaría, por favor, habilitar el micrófono para Belén Lema, representante de la Fundación Rincón de la Victoria, para que pueda realizar su pregunta. Les pedimos, por favor, a nuestras fuerzas, a nuestros representantes, que puedan elegir a uno de los dos candidatos para que responda y, por favor, hacerlo en un tiempo breve. Les vamos a dar 1 minuto y medio para las respuestas. Belén, adelante. Muy buenas tardes a todos. Bueno, primero agradecer a la organización Vida Verde por tomarnos en cuenta.
como Fundación Rincón de la Victoria es una problemática que nos preocupa bastante y agradecemos que sea tomada en cuenta para la agenda de las elecciones. Bueno, mi pregunta va dirigida a todos los candidatos. Tomando en cuenta que la Ley de Aguas tiene más de 110 años en vigencia, ¿considera que deben realizarse una adecuación y una actualización? Gracias. Muchas gracias, Belén. En el mismo orden, por favor, vamos a dar las respuestas. Le cedo la palabra al candidato Jacob de la Cruz, candidato a senador por el Frente para la Victoria, para que pueda brindar su respuesta. 1 minuto y medio que empieza ahora. Por favor, habilitar su micrófono. Manuel, si nos puede ayudar. Hola. Ahora sí, muchas gracias. Su respuesta, por favor, 1 minuto y medio empieza ahora. Bueno, es evidente que se requiere siempre una actualización acerca de lo que es la legislación y la reglamentación del uso del agua y que tiene que estar compatibilizado con los demás usos industriales, mineros, pecuarios, industriales y otros. Entonces, esto es dinámico, debe mejorarse. Por ejemplo, el agua del río Pilcomayo en estos momentos está tóxico por los residuos de las colas mineras de allá de Potosí y Sucre. Entonces, esto está impactando negativamente el río, hasta inclusive llega a impactar hasta los peces. Los peces están cada vez más raquíticos, más pequeños. Ya por la excesiva contaminación química, ya el plancton, que es el alimento de los peces, está cada vez más escaso. Se está esterilizando el lecho del río y por eso los pececitos tienen menos alimento y son cada vez más raquíticos. Y así otros ríos están también en una dinámica cada vez degradada y se necesita entonces cada vez más adecuar estas normas, estas leyes, para que podamos tener un saneamiento prácticamente del agua y lo podamos reutilizar ya sea en otros usos como en la agricultura. Perfecto, muchas gracias por su respuesta. A continuación tenemos otra pregunta. Me gustaría saber si tenemos alguno de los representantes de Radio ACLO, nuestro aliado que está retransmitiendo en este momento. Si no, voy a proceder a leer la pregunta que nos envía la gente de ACLO para nuestros candidatos. Me gustaría, por favor, que las respuestas vengan en el mismo orden y la pregunta es la siguiente. En el marco de las competencias de un parlamentario nacional, explique su propuesta respecto a las reservas de Tariquía, Sama y otras en el país. Vamos a cederle la palabra nuevamente al candidato de Frente para la Victoria, Jacob de la Cruz. 1 minuto y medio que empieza ahora. Gracias. Es evidente, son reservas naturales, ecológicas, que debemos conservarlas y más que todo apreciarlas, porque estas son reservas prácticamente como por ejemplo la reserva de Sama. Imagínense, si no hubiera esa cordillera, ese cerro, Tarija no tendría aguas, ni para agua potable ni para riego. Entonces, esa cordillera constituye, por su carácter orográfico, constituye una reserva, se puede decir un acuífero inmenso que dota de esa agua y otros recursos, ¿no? Vegetales, oxígeno y otros a nuestra ciudad y por consecuencia a toda la cuenca. Y así también con la reserva de, creo que Tariquía, ¿no? Tiene otras biodiversidad que es muy útil y apreciada para nuestro medio ambiente. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar esto, cuidar, preservar y aplicar prácticamente no solamente políticas, sino acciones. Y debemos entonces esto concientizar a la demás juventud principalmente para que esto preserven. Estos son, se puede decir, tesoros de nuestra ciudadanía y tenemos que entonces que cuidarlos. Muchas gracias por su respuesta. Vamos a realizar la siguiente pregunta.
que dice, no sé si se encuentra Samuel Flores del Centro de Estudios Regionales de Tarija, por favor, para cederle la palabra para que pueda realizar su pregunta a nuestros candidatos. Sí, muy buenas tardes a todos. Samuel Flores del Centro de Estudios Regionales de Desarrollo para Tarija. Bueno, justamente dado los acontecimientos suscitados y de los repetitivos incendios que se dan en el país, ¿qué acciones piensan tomar sobre el denominado paquete incendiario? A todos los candidatos. Gracias. En el mismo orden, por favor, las reglas son las mismas, 1 minuto y medio para cada candidato. Y a continuación le cedo la palabra al señor Jacob de la Cruz de Frente para la Victoria. 1 minuto y medio que empieza ahora. Gracias. Está claro de que debemos hacer modificaciones, pero últimamente también ya lo anularon ese decreto que permitía el chaqueo, el habilitar más la frontera agrícola de allá, especialmente del trópico, pero tenemos que mejorar la legislación y la reglamentación para disminuir, se puede decir, esta tala y la quema de esos lugares y crear más bien una capacitación, una reglamentación de la extensión o la frontera agrícola que sea un poco más gradual, más productiva, con mayor tecnología, con mayor productividad. Entonces, nosotros planteamos se puede decir un avance progresivo de la agricultura y reglamentar y poner más sanciones en el tema de la tala indiscriminada y los incendios forestales. Hay que poner también el tema de los guardas o bomberos rurales. Hay que equipar más a nuestra policía, a nuestros centros de bomberos para que, bueno, estén más listos, ¿no? Para este caso de accidentes que puedan darse. Muchas gracias y le vamos a ceder la palabra a la señora Ivette Abán del Colegio de Ingenieros Ambientales de Tarija. También nos apoya en la realización de este evento, de este debate, y le cedemos la palabra para que pueda también realizar su pregunta. Buenas tardes. ¿Se me escucha? Ahora sí. Adelante. La pregunta es la siguiente. ¿Qué medidas piensan asumir como legisladores respecto a la protección de semillas nativas y a la necesidad de bancos de germoplasmas? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Era Ivette Abán del Colegio de Ingenieros Ambientales de Tarija. Le cedemos la palabra nuevamente al candidato de Frente para la Victoria, Jacob de la Cruz. 1 minuto y medio para su respuesta. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. El tema de los transgénicos y demás protección de semillas nativas es muy importante, pero esto hay que tomarlo de carácter, se puede decir, geográfico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo prohibir, digamos, los transgénicos en el trópico que en el valle o en el altiplano. Entonces, la agricultura en el mundo en su mayoría está asentada en el trópico y la competencia en su mayoría también está en el trópico. Nuestras reservas que no podemos, digamos, permitir prácticamente que entre los transgénicos y otros organismos modificados genéticamente debe ser por estrategia alimentaria de Bolivia y también por comercio internacional, reservar o no dejar entrar estas semillas al valle y al altiplano, pero sí debemos dejarla entrar allá en el trópico, ya que tenemos bastante extensión allá y casi no nos afecta a nuestra reserva o a nuestros bancos de germoplasma, que debemos hacerlo para los valles y el altiplano, que esto podemos inclusive exportar este germoplasma que es de alto valor en los demás países, pero en cambio la producción del trópico se puede decir tenemos más reservas y no conviene allá hacer las restricciones. Muchas gracias. Vamos a dar paso ahora a la señora Raquel Ruiz, representante presidenta del directorio de la organización Vida Verde, para que pueda realizar su pregunta.
Bueno, gracias. La pregunta es la siguiente. Si llegaría a ser electo, ¿cómo piensan hacer el nexo entre el nivel nacional con el nivel departamental para ejecutar acciones planteadas en su propuesta? No sé si me dejo entender. Gracias, señora Raquel, por su pregunta. Vamos a cederle la palabra nuevamente al candidato de Frente para la Victoria, Jacob de la Cruz. Voy a repetir la pregunta de la señora Raquel, si me permiten. Si llega a ser electo, ¿cómo piensa hacer el nexo entre el nivel nacional con el departamental para ejecutar las acciones planteadas en su propuesta? Adelante, señor de la Cruz, 1 minuto y medio. Esto es fundamental, tener, se puede decir, una relación bidireccional, totalmente fluida entre el poder del nivel central, gubernamental, nacional, el departamental y así sucesivamente con las demás instancias o niveles de gobierno. Entonces, nosotros, de hecho, que vamos a coordinar, vamos a planificar de manera conjunta y aplicar medidas así de manera horizontal, se puede decir, con todos los niveles de gobierno. Es muy importante porque no se puede sino estar divorciado, se puede decir, se necesita un consenso en todo sentido, a nivel institucional y también a nivel social. Gracias por su respuesta. Finalmente me gustaría cederle la palabra a Inga Olmos de la Unión de Periodistas Ambientales de Tarija para que también pueda realizar su pregunta. Inga, adelante, por favor. Muchas gracias, Mercedes. Muy buenas tardes a todos los candidatos. Y bueno, básicamente han contestado parte de una pregunta que nosotros ya la habíamos formulado inicialmente, pero quisiéramos saber cuáles de los artículos en esas propuestas que varios candidatos han señalado de readecuar la ley 1333 estarían dispuestos a modificar. ¿Cuáles son aquellos aspectos, aquellos artículos que creen ustedes que es necesario se puedan adecuar a la realidad actual? Gracias, Inga, por la pregunta. Inga Olmos, de la Unión de Periodistas Medioambientales de Bolivia. Le cedemos la palabra nuevamente al candidato de Frente para la Victoria para que pueda dar su respuesta. 1 minuto y medio. Adelante, por favor. Bueno, no está a la mano la ley de medio ambiente, pero los que necesitamos hacer algunas reformas son varios, por decir, respecto a los bosques. En estos momentos se está haciendo una explotación, pero se lo deja prácticamente el manejo de la cuenca, el manejo del bosque, la reimplantación de las plantas a la deriva. Esto tiene que ser repuesto prácticamente de manera inmediata. Se debería hacer mediante el Estado concesionando o bien adjudicando a empresas privadas para hacer las reforestaciones. En este momento se lo viene haciendo cada vez algunos programas a nivel estatal, pero prácticamente es un derroche, un desperdicio de los recursos. También el tema de la exigencia, de la normatividad de la ficha ambiental, que el estudio ambiental y todo lo que son respecto a la legislación ambiental, se debe hacer un poco más factible, más realizable. Algunas empresas o algunas industrias o actividades pequeñas se sienten limitadas y como no pueden, más bien lo violan todo. Y las autoridades se hacen de la vista gorda, entonces más bien es contraproducente. Hay una ley, esa ley prácticamente poco se utiliza, la ley del medio ambiente. Entonces, por ejemplo, también otro aspecto, las colas mineras. Vaya redondeando su respuesta, su tiempo ha concluido. Las colas mineras de allá de la minería de Potosí, está hecha la legislación, pero ¿cuántos cumplen? Siguen echando los residuos mineros al río, el río sigue contaminado. Entonces, tenemos que hacerlo de la ley un poco más factible, más accesible.
más que porque pueda participar inclusive la empresa privada en realizarlo, luego tiene que tener todos sus ganancias, todo lo que le corresponde, pero participe de una manera mucho más real y más práctica. Muchas gracias por su respuesta, señor Jacob de la Cruz. A continuación, me gustaría leer la pregunta de Alejandro Bacaflor, que pregunta qué iniciativas parlamentarias podrían presentar a la brevedad posible para la reestructuración, refuncionalización para la oficina de la Cuenca del Río Bermejo y Pilcomayo ante los fracasos que ha tenido esta dirección en los últimos 4 años. La pregunta para nuestros representantes de las 4 fuerzas que están participando en este debate. 1 minuto, por favor, ya estamos en la recta final, ser muy breves, muy concisos. Les cedo la palabra al candidato de Frente para la Victoria. Por favor, ¿puedes repetir la pregunta? Por supuesto, ¿qué iniciativas parlamentarias podrían presentar a la brevedad posible para la reestructuración y refuncionalización de la oficina de la Cuenca del Río Bermejo y Pilcomayo? Como esto es de carácter trinacional, conviene acentuar prácticamente la importancia de que la participación de estos 3 países, porque lo que afecta en las cabeceras afecta a todos los restos de los países. Entonces, el tema del financiamiento es un tema crítico que se puede dar más importancia a esto, porque sin recursos no se puede hacer nada. Se sigue ahí con la legislación, se sigue ahí mirando, se puede decir, el desastre. Entonces, se tiene que tener fondos considerables para enfrentar esta degradación de estas 2 cuencas prácticamente. Segundo, ya una acción mucho más, por decir, más efectiva sería el tema de cuidar este río Pilcomayo, que está en estos momentos en una franca degradación, que en el futuro tiende inclusive a convertirse, como ya se han convertido otros ríos, en quebradas. Entonces, tenemos que destinar ya muchos recursos para la preservación y conservación de estas cuencas, porque amenaza mucho inclusive la vida misma de las poblaciones ribereñas del río, que son de carácter diferente, el río Pilcomayo y el río Bermejo. Y en este momento vamos a leer la pregunta de Fabricio de los Ríos, que pregunta qué propuestas para una Tarija sostenible e inteligente con infraestructuras sostenibles. ¿Cómo pueden lograr esto desde la instancia a la que aspiran como candidatos a diputados y senadores? ¿Qué normativas, qué legislaciones se pueden proponer, plantear para una Tarija sostenible e inteligente con infraestructuras sostenibles? Adelante, por favor, nuestro candidato del Frente para la Victoria con su respuesta. 1 minuto, estamos en la última ronda de preguntas. Por favor, me gustaría que lo pueda aclarar la pregunta, si se refiere exclusivamente a la normativa o a la infraestructura. Me parece que la pregunta se refiere a ambos, ¿no? ¿Qué propuestas tienen para una Tarija sostenible e inteligente con infraestructuras sostenibles? Desde su ámbito de competencia en el legislativo, ¿cómo pueden incidir para lograr esto? Bueno, en el campo primeramente de infraestructura, tiene que estar enfocado al desarrollo sostenible, principalmente utilizando o resaltando nuestra potencialidad del departamento. Nuestro departamento es agropecuario, entonces por consecuencia se tiene que sentar las bases para este desarrollo y las bases consisten en poner y manejar el recurso hídrico de manera correcta, adecuada, de la manera más importante. Entonces hay que hacer esa infraestructura de captación de aguas, de utilización de esas aguas, ya que este recurso está prácticamente botado. Y por otro, el tema del turismo, que también es una potencialidad del departamento. Se debe crear ese nervio articulador, esa riqueza, se puede decir que tenemos como Tarija, que es el Guadalquivir, sus distintos balnearios, tomas naturales o pozas naturales. Esto debemos resaltarlo, hacerlo un proyecto, se puede decir, integral de lo que es toda la cuenca del Guadalquivir, para atraer a la gente, porque la gente turística de Bolivia viene
por sus riquezas naturales de Tarija y más su gente. Entonces está dirigido yo pienso principalmente a asentar y rescatar la potencialidad del departamento, y a eso está dirigida la infraestructura que se está hablando. A todos los participantes de este debate, a toda la gente que nos ha seguido a través de las diferentes plataformas, a nuestros aliados, a las emisoras que se han sumado a esta transmisión, a la Radio Luis de Fuentes, Radio ACLO y Radio Antena Sur, gracias a quienes estamos llegando a diferentes puntos del departamento y del país.